Continuamos en el living. Bueno, vamos a estar hablando de la abuelización de la pobreza, una problemática que se debe, trabajar por parte de las autoridades con seriedad de nuestro país. Estamos con Mayra Colache, ella es integrante de la Facultad de Economía y de Administración, es profesora asistente número 2, además está realizando un posgrado en este momento y va de alguna forma también a brindarnos cifras que nos dejan bien claro cómo es que se vive esta problemática en la sociedad. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de la abuelización de la pobreza, ¿a qué nos referimos? ¿Esto se dio a conocer con el último censo? ¿Pudimos de alguna forma detectar que en esa franja etaria está bien instalada el problema de la falta de dinero, de la economía? Bueno, primero, la abuelización de la pobreza es un término que introduce Fernando Esponda en una nota de Razones y Personas hace un par de semanas. Es un término con el que yo no me siento del todo cómoda, dado que en realidad no todas las personas mayores son abuelas o abuelos, entonces prefiero hablar de la pobreza en personas mayores, dado que no todos necesariamente se identifican con ese rol aunque de lo sean, abuelos. se identifican con ese rol de abuelos. Exacto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, esto surge porque generalmente nosotros en Uruguay estamos muy acostumbrados a la discusión sobre la infantilización de la pobreza, que también es un término que podría ser discutible en términos de que tampoco es una problemática de las niñas y los niños, sino que es una problemática de los hogares en los que viven niños y niñas. Claro, de la familia. Claro, a veces hablar de infantilización de la pobreza parece poner el foco en niñas, niños y adolescentes cuando en realidad es un problema de los hogares. Y de hecho, como nosotros medimos pobreza en Uruguay y como se mide en casi todas partes del mundo, refiere a pobreza de ingresos de los hogares y después se mira quién vive dentro de ese hogar para hablar de pobreza en niños, pobreza en personas mayores, etc. La mayoría de los datos de los que generalmente conversamos de pobreza monetaria, de pobreza de ingresos, surgen de las encuestas continuas de hogares, que son encuestas que realiza el INE periódicamente, la realiza durante todo el año, de hecho, o sea, es una encuesta anual, pero que se hace durante todos los meses, que pregunta a los hogares, entre un montón de cosas más, cuáles son sus ingresos mensuales. Y eso viene de todas las fuentes, de ingresos laborales, pero también de ingresos por pensiones, jubilaciones, etc. Más recientemente, desde el 2021, esta encuesta incluye una pregunta que refiere a si se sienten pobres los hogares. O sea, no solamente le preguntan cuáles son sus ingresos, si eso se compara con una línea que construye el INE y a partir de eso definimos si son pobres o no, sino que además ahora le preguntamos a los hogares si llegan a fin de mes con sus ingresos. ¿Sí? Entonces, también podemos construir esto nuevo, que se llama, nuevo en términos de indicadores que teníamos disponibles en Uruguay, que se llama la pobreza subjetiva, pero sigue siendo de ingresos, o sea, no es de referente a otras características de los hogares. No estamos hablando solamente de cuánto ingreso y a partir de una franja es considerado pobre o no, sino también de la percepción y de cuánto me rinde el dinero, porque también es cierto que cada vez está más caro Uruguay y en determinada etapa de la vida, sobre todo cuando somos adultos mayores, tenemos más gastos, hasta de salud, de médicos y demás. Traslados. ¿Y qué diferencia hay entre lo que dice el INE en esa línea que te pone de un lado o del otro y de la percepción? Bueno, eso es lo que surge interesante para poder mirar y esto es lo que dispara algunas dudas respecto tanto a cómo medimos pobreza monetaria habitualmente, como respecto a qué está pasando y a estas cosas que decías vos respecto a cuáles son los gastos, cuáles son las estructuras de gastos de los hogares. Cuando nosotros medimos pobreza monetaria absoluta o a partir de esta línea del INE, en general la pobreza de los niños, niñas y adolescentes o la pobreza de hogares donde viven niños, niñas y adolescentes anda en el entorno del 20% recientemente, mientras que en personas mayores no sube el 5%, en personas mayores el 65%. Cuando nosotros miramos esto en términos de la percepción de pobreza, de nuevo, insisto que es monetaria porque no es solamente si me siento porque sí, sino es si mis ingresos alcanzan a llegar a fin de mes. Ahí la pobreza es bastante más uniforme entre tipos de hogares, o sea, es bastante más parecida entre distintos tipos de hogares. Y la pobreza en adultos mayores tiende a ser mayor, la percepción de pobreza, que lo que es en los hogares con niños. ¿Y a qué porcentaje llega? Más o menos anda en un 35, 30%, que es bastante mayor. Esto es súper habitual en todos los estudios de las comparaciones entre pobreza objetiva y subjetiva. Casi todos los países a nivel internacional que tienen este tipo de medidas
encuentran niveles de pobreza mucho mayor en hogar cuando les preguntamos que cuando lo medimos con alguna línea de pobreza. Bien. Y también esta diferencia entre niños, en realidad no estrictamente entre niños y adultos, pero sí entre hogares chicos y hogares grandes también es habitual. En los hogares con adultos mayores en Uruguay tienden a ser chicos, son hogares de 1, de 2 personas, aunque hay algunos casos de hogares, bastantes casos, pero de hogares extendidos donde vivimos con abuelas o con abuelos. Y generalmente, obviamente, los hogares con niños tienden a estar entre 2 personas porque viven con algún adulto, claro, o muchos más. Entonces, eso también lo encontramos bastante habitualmente. Los hogares que son más numerosos tienden a pensar que son menos pobres que cuando lo medimos con una línea, claro, y al revés con los hogares chicos. Claro, porque en definitiva hay más ingresos, o sea, claro, ¿no? Hay más ingresos. Entra más dinero por diferentes lados. Sí, y hay como una cuestión que nosotros llamamos economías de escala, que es que donde come uno, comen dos, y gran parte de los gastos estructurales de los hogares pueden dividirse entre muchas personas y no hay que duplicarlos. Entonces parecería que hay alguna percepción por parte más subjetiva de que la economía de escala, o sea, de cuánto rinde la plata cuando igual incorporamos más gente, es mayor, o sea, rinde más que lo que estamos incorporando actualmente en las medidas de pobreza tradicional. Parece que tenemos un consenso, ojalá, político de que hay que destinar recursos a la primera infancia, ¿no? Por lo menos esto aparece en todos los proyectos de los precandidatos. Pero de esta situación de los adultos mayores no se habla mucho. No sé si no hay consenso político, no es un tema que sea rendidor o son los grandes olvidados. ¿Qué lectura haces vos? Creo que eso es una cosa que discute bastante Fernando en esta nota de Razones y Personas y me parece bastante interesante. De hecho, lo que dice es tal vez el hecho de que efectivamente estén estas cosas, el destinar más recursos a niños, niñas y adolescentes y que después no se termine concretando, digamos, puede deberse a esta doble percepción, a que es verdad que todos los indicadores más duros, digamos, o más objetivos, indican que las niñas, niños y adolescentes son quienes están en una peor condición, mientras que las personas mayores no, pero cuando lo midamos a nivel de percepción, la cosa cambia y las personas igual votamos con nuestra percepción, claro, no votamos con el indicador del INE que dice si somos pobres o no, entonces que tal vez parte de esa dificultad en combatir la pobreza infantil esté asociada a una percepción distinta y a una percepción no solamente de las personas y una lectura de esto por parte de los políticos respecto a eso. De todas maneras, creo que hay algún matiz en términos de cuáles son las políticas. A ver, la cobertura de jubilaciones y pensiones en Uruguay es altísima, anda en el entorno del 96% de las personas mayores de 65 o 70 años que cobran alguna pensión o jubilación. Se puede discutir un montón respecto a cuál es el monto, a la suficiencia de esa pensión y jubilación. Creo que una cosa que nosotros estudiamos con Verónica Marante y Federico Scalese en esta discrepancia entre pobreza subjetiva y pobreza objetiva tenía que ver en nos interesaba cuáles eran los determinantes, qué estaba por detrás de sentirse pobre pero no serlo en términos de la medición objetiva. Y eso lo hicimos para varios países de América Latina y en general eso se asociaba a algunos indicadores como de inestabilidad económica. De vaivenes. De vaivenes. Y en el caso de Uruguay era el único caso en el cual la pobreza en personas mayores, o sea, muchas personas mayores se sentían pobres y no lo eran. Que eso tiene que ver con esto de la cobertura de jubilaciones y pensiones. Y ahí nosotros pensando en qué podría tener que ver, de dónde podría estar surgiendo esto, entendemos que tiene que ver con esta inestabilidad que surgen de estos gastos médicos o de no saber si vamos a poder afrontar potenciales gastos que podríamos llamar catastróficos en términos de salud, es decir, de salud y también de cuidados. El hecho de saber que podemos necesitar ser cuidados, ya sea que lo estemos necesitando y que sea un gasto de bolsillo muy importante. O que nos pase algo. O saber que puede pasarnos algo en un futuro cercano, que eso genera mucha inestabilidad y esa sensación de no llegar a fin de mes o de tener ese riesgo de llegar a fin de mes. Esa diferencia entre la medición fría y la percepción puede llegar a tener algo que ver en cómo mide Uruguay la pobreza en particular, es decir, que no sea tan exigente a la hora de medir. Recuerdo de haber
charlado con algunos especialistas, comparando, por ejemplo, la pobreza en Argentina y en Uruguay se mide de forma diferente. ¿Eso puede llegar a tener algún impacto a la hora de decir, bueno, hay una medición que quizás es un poco más laxa y vemos menos porcentaje de personas pobres, pero si aumentamos un poco la exigencia en la medición, ahí capaz que el número sube, más similar a la percepción? ¿Me explico? Te entiendo perfecto. Siempre que nosotros ponemos una línea, estamos teniendo una discusión, digamos, o sea, estamos siendo en alguna forma arbitrarios. En ese sentido, Uruguay, la línea de pobreza uruguaya es mucho más alta que las líneas internacionales calculadas para Uruguay, ya sea por el Banco Mundial o por la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas. O sea, nosotros, la medición oficial de Uruguay, del INE, identifica un nivel de pobreza mucho más alto que lo que identifican estas otras medidas que son comparables internacionalmente, que lo que buscan es hacerlas igual para todos lados. Entonces, en ese sentido, no tengo tanta claridad de que sea muy laxa en términos de cómo se mide. Obviamente hay un montón de discusiones sobre la línea en sí misma y cada vez que se construye una línea nueva, estas discusiones se vuelven a dar y hay comisiones de expertos que discutimos sobre cuáles son las microdecisiones que tenemos que hacer para que se construya. De todas maneras, nosotros en algún trabajo anterior que hicimos desde la Comisión Económica para América Latina, lo que hicimos fue jugar con esas decisiones y ver si efectivamente la pobreza cambiaba o no cambiaba. La pobreza siempre cambia, pero se mueve no tanto como podríamos esperar. Y lo que también cambia son esta estructura de edades, es decir, la pobreza, si jugamos un poco con las decisiones que se toman en esa línea, generalmente la pobreza infantil cae, pero la estructura de edades se mantiene relativamente estable. Mayra, nos estamos enfrentando, estamos atravesando una reforma de la seguridad social. También es cierto que la expectativa de vida ha aumentado, ha bajado la natalidad y eso de repente podría llegar a repercutir con una baja en esta infantilización de la pobreza, también porque hay menos niños en definitiva. Pero lo que plantea también esta reforma de la seguridad social es, trabajar hasta 65 años, es decir, que trabajar un tiempo más. ¿Esto cómo podría llegar a repercutir en la pobreza o la percepción de pobreza de los adultos mayores? Es muy difícil responder esa pregunta y seguramente los dos indicadores se muevan, estos dos indicadores de la pobreza. Primero que es hacer como futurología, pensando un poco, diciendo, si no cambiara nada más, ¿hacia dónde podría ir? En términos de la percepción de pobreza, de lo que llamamos pobreza subjetiva, sería esperable que la pobreza subjetiva aumente, porque en realidad la inestabilidad, si es verdad que surge de esta inestabilidad que nosotras identificábamos, la estabilidad que brinda una pensión o una jubilación es mucho mayor que la estabilidad que puede surgir del mercado laboral, especialmente para personas que están en condiciones más vulnerables, especialmente acercándose al final de la vida laboral. Independientemente de que podría llegar a incidir en tener mejores ingresos, porque si una persona se mantiene en actividad probablemente gane más que cuando esté jubilada. Exacto. ¿No? Entonces, en términos capaz que de pobreza objetiva, es decir, de esto de comparar los ingresos con una línea preestablecida, sería posible pensar en que la pobreza podría bajar un poco más, porque es verdad que uno pierde ingresos cuando se jubila, porque las jubilaciones son una porción del ingreso laboral que tuvimos durante los últimos 10 años. De todas maneras, pensando estrictamente en la medición actual de pobreza objetiva del INE, pensemos que la pobreza en personas jubiladas anda en el entorno del 3, 4, 5%. Entonces, esos movimientos son muy como en el margen. O sea, necesitaríamos justo que cambien personas que estaban un poquito por arriba o un poquito por debajo de la línea para que haya efectivamente una alteración en la proporción. Eso tendríamos que mirarlo más desde el lado de la distribución que del lado de la pobreza, del lado de la desigualdad. Claro. Y ahí creo que algunos elementos de la reforma de la seguridad social podrían ser inequitativos en términos de la distribución, generar un incremento en la desigualdad, pero hay que estudiar como cada uno de ellos para tener como más
certezas. Yo te quería preguntar por la diferenciación de género. ¿Qué pasa con los adultos mayores, la situación de pobreza o de ingresos y el género? ¿Hay una diferencia entre hombres y mujeres? Sí, hay una diferencia entre varones y mujeres en casi todos los indicadores que miramos. Es difícil identificar eso cuando hablamos de pobreza a nivel de hogares, que es lo que nosotros calculamos. Claro. Porque la composición de los hogares tiende a ser bastante parecida entre mujeres y varones. Por ejemplo, cuando nosotros miramos pobreza infantil entre niñas y niños, no encontramos grandes diferencias, porque en realidad lo que estamos mirando es la pobreza del hogar y después a los niños. Entonces, más o menos hay mitad de niños y mitad de niñas en todos los hogares, ¿no? O en promedio, digamos, como miramos este tipo de cosas. En el caso de las personas mayores cambia un poquito, porque en el caso de las personas mayores hay muchísimos más hogares unipersonales, y esos hogares unipersonales tienden a ser femeninos, porque las mujeres vivimos un poco más, por esto de la demografía que vos mencionabas. En general, poder vivir sola implica que tenemos los ingresos que nos permiten hacerlo. Entonces, si miramos pobreza en general, los hogares unipersonales son menos pobres. Sin embargo, cuando vamos, también son las madres, las abuelas, quienes quedan en los hogares extendidos, que tienden a ser más pobres. Claro, sí. En términos de percepción, generalmente lo que también identificamos en otros países es que las mujeres tienden a identificar más claramente su situación. O sea, hay más concordancia entre la pobreza subjetiva y la objetiva en mujeres que en varones. Entre lo que dicen con lo que es. Sí. Porque también pensaba cuánto debe impactar, no sé, me lo dirás tú, las cuestiones culturales, ¿no? Muchas de las personas mayores son tal vez mujeres dedicadas a los cuidados, mujeres que tal vez no estaban en actividad laboral, o si lo estaban en situación, digamos, irregular, ¿no? Los hombres eran quienes llevaban el dinero al hogar y demás. ¿Eso se ve reflejado en las generaciones más grandes? No se ve en el tipo de indicadores que nosotros miramos, en este caso, en estos de indicadores de pobreza subjetiva. Sí lo vemos en otros indicadores que estamos también mirando. A partir, por ejemplo, de encuestas de uso del tiempo, este tipo de cosas se ven muy claramente. O sea, el INE también realiza algunas encuestas, esto de encuestas de uso del tiempo, la última es del 2021, donde le pregunta a las personas en qué usaron su tiempo en el último día, minuto a minuto, ¿sí? Entonces, ahí las diferencias de género son abismales, tanto en edades reproductivas, digamos, o en edades activas, como en personas mayores. De todas maneras, las mujeres siempre realizan mucho más trabajo no remunerado, es decir, ya sea doméstico como de cuidados, eso es durante toda la vida. Estamos encontrando más recientemente cierta convergencia, especialmente de las personas mayores, de los varones de entre 65 y 75 años, jubilados, que empiezan de niveles educativos más altos, que empiezan a realizar cuando se jubilan una mayor cantidad de trabajo no remunerado. A estos los estamos llamando los nuevos jubilados, los nuevos abuelos, como que parecería que está cambiando un poco el patrón. El patrón nunca llega a los niveles de las personas, de las mujeres. El abuelo cuidado de los nietos. El abuelo cuida de los nietos, el abuelo que cocina, que cuando se encuentra en su casa, después de que eso pasaba mucho menos cuando era activo, empieza a realizar algunos quehaceres del hogar, que nos parece súper alentador en términos como de transformación. Ahí va, de transformación cultural, y que habla probablemente de una nueva concepción de qué es estar inactivo. Y de la masculinidad. Y de las masculinidades. Pero en eso, de estas diferencias de uso del tiempo, más allá de este grupito que estamos como identificando nuevo, eso sí genera lo que se llama pobreza de tiempo. O sea, las mujeres están, que son otro tipo de indicadores de restricciones o de limitaciones que tenemos, las mujeres están generalmente mucho más constringidas porque no solamente, en general la carga global de trabajo, es decir, si juntamos el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado, es parecido entre mujeres y varones, pero esta doble, a veces triple carga de cuidado, de trabajo que está asociada al cuidado de los niños y después al cuidado de personas mayores, de padres y madres, suegras, suegros, genera una carga que no es lo mismo que estar trabajando 8 o 10 horas, volver a casa, capaz que lavar los platos
y que generalmente encontramos entonces niveles de pobreza de tiempo mayores en mujeres que en varones. Siguiendo en eso de lo cultural, pensaba en que, bueno, antes era muy frecuente que el abuelo se quedara en el hogar y, bueno, viviera con sus hijos y con sus nietos, y eso tiene mucha riqueza también intergeneracional, por, bueno, el cuidado, pero también por la sabiduría del adulto mayor. Hoy en la consigna de la jornada le preguntábamos a los televidentes qué rol le da la sociedad al adulto mayor. Luego de estudiar estos temas, ¿cuál sería tu respuesta? Qué interesante. Creo que a partir como de la presencia de hogares extendidos, que son este tipo de hogares que vos decís, donde viven más de una generación, se redujo en los últimos 50 años, donde empiezan a verse más claramente estos hogares nucleares de madre, padre, madre, padre, padre, con hijos. Creo que en parte eso habla de una tendencia secular, es decir, de que efectivamente eso se está pasando en todas las partes del mundo. Creo que ahí los vínculos no necesariamente, o sea, los vínculos de convivencia no necesariamente son donde se construye de forma más habitual hoy en día esas relaciones. Creo que lo que sí observamos muy claramente es que las personas mayores actualmente personas de entre 65, 70, 80 años, que están muy activas, que no es la vejez de la que nos enseñaron, no sé, aquella abuelita que no... Otro rol. Que tenía algunas pocas tareas, algunas pocas cosas que podía hacer. Son personas muy activas que pueden hacerse cargo de un montón de cosas que tienen que ver con cuidado, pero también tienen que ver con consejos, con aportes a cómo vemos la sociedad, que me parece súper interesante, y también a tener un proyecto a mantener un proyecto de vida activo y individual que vaya más allá de los hijos, hijas, amigas, amigos más chicos con los que puedan interactuar. Mayra, muchas gracias por esta charla. Nos pareció importante tenerte en esta previa de lo que va a ser el Día del Abuelo, como decíamos, que sea una jornada también de reflexión, ¿no? Para pensar entre todos qué lugar le queremos dar a nuestros adultos mayores. Gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes por la invitación.